sumamente importante y no estaba grabando. Bueno. O sea, si nosotros analizamos la distribución de probabilidad, entonces lo que usted va a obtener si es un comportamiento de este tipo, ¿no? O sea, a medida que el tiempo pasa, se va haciendo cada vez más y más ancha. Si esto, por ejemplo, es en t igual a 0, digamos, ¿no? En t final, digamos, entonces usted tiene una distribución que cada vez es más y más ancha, ¿no? Como resultado de... Y esto, de alguna forma, nos pudimos percatar de esto cuando hicimos las simulaciones, ¿no? Voy a cargar MATLAB mientras tanto para, digamos, ir ilustrando un poco esta situación, ¿no? Me voy acá, voy a cargar el programa. Voy a cargar MATLAB, la versión que sí funciona. Disculpen. Ok, vamos a que cargue y nosotros seguimos trabajando. O sea, ¿cómo nosotros hicimos esto? Bueno, a partir de simulaciones pudimos ir checando, digamos, un cierto número de trayectorias e ir viendo cómo se comporta. Hay cierta analogía con el caso de Poisson. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un proceso de tipo Poisson, lo que veíamos, lo que estábamos viendo era que los incrementos, ¿no? O sea, a medida que si usted utiliza intervalos cada vez mayores, obtiene un proceso de Poisson que es proporcional al producto de la intensidad del proceso por el ancho del intervalo. Aquí ocurre algo parecido porque la varianza, o en este caso la varianza de la distribución es proporcional al cuadrado de la intensidad, al cuadrado del parámetro que caracteriza el proceso, que es sigma cuadrado, por el tiempo. O sea, mientras más tiempo pasa, digamos que obtienes entonces distribuciones gaussianas con una varianza mucho mayor. Entonces eso es, digamos, es importante, ¿no? En el caso, digamos, del proceso, o sea que si yo entonces simulo usando las funciones que tenemos acá para este proceso, para valores de tiempo, a medida que se incrementa el tiempo, tendría entonces una varianza mucho mayor del proceso. Y eso es algo que cuando veamos nuestro proyecto, básicamente vamos a querer simular de alguna forma, ¿no? O sea, cómo, digamos, a medida que el tiempo pasa, el proceso que, en este caso, que vamos obteniendo, el proceso que vamos simulando, ¿no? Tiene entonces una varianza cada vez mayor, ¿no? Entonces eso sería sumamente interesante de confirmar, ¿no? Bueno, aquí déjenme crear un directorio, para salvar las láminas. Bueno, ya lo tengo acá. Bueno, entonces ya cargó, ya tenemos el MATLAB, bueno, está cargando. Mientras tanto vamos entonces a introducir lo que serían las cadenas de Markov, definiciones generales de cómo se definen las cadenas de Markov, ¿no? Bueno, las cadenas de Markov básicamente son un tipo de proceso estocástico que, digamos, que cumple la característica de que la probabilidad de, digamos, se puede tratar como transiciones entre diferentes estados, y la idea es que la probabilidad, digamos, de
de un estado, del estado actual, solo depende, en este caso, de la probabilidad del estado anterior. Vamos a ver esto, vamos a definir rápidamente algunas las propiedades de lo que sería una cadena de Markov. Y, o sea, definición, cadenas de Markov. Vamos a dar un par de definiciones, ¿no?, que nos pueden servir. Definición. Una cadena de Markov, un proceso estocástico. Que puede ser a tiempo discreto, bueno, puede ser a tiempo discreto o puede ser también a tiempo continuo, ¿no? Un proceso estocástico que, bueno, en este caso, para facilitar un poco la notación, voy a poner lo que es a tiempo discreto. Y que satisface la propiedad de Markov, ¿no? Eso podría ser básicamente la propiedad de Markov. Lo que me dice a mí es que el estado actual del proceso, o sea, el estado presente del proceso, solo depende del estado anterior y no de los, digamos, de los estados iniciales, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad, ¿no?, de que yo esté en el estado n+1, dado que ocurrieron los estados anteriores, es básicamente igual a la probabilidad condicional de x n+1, dado que x n ocurrió. O sea, el estado, lo que pasa en el estado x n+1 solamente depende del estado enésimo. Entonces sería la propiedad de Markov, ¿no? O sea, las probabilidades del estado n+1 solo dependen del estado anterior y no de los tiempos pasados. O sea, eso podría resumirse así, ¿no? Vamos a copiar esto. O sea, la propiedad del estado n+1 n+1 solo depende del estado anterior y no de los tiempos pasados. Esa es básicamente la propiedad de Markov, ¿no? En las cadenas de Markov se define, digamos, lo que se llaman las propiedades de transición, que es básicamente las probabilidades de transición, que es la probabilidad de que el sistema pase de un estado a otro, ¿no? La probabilidad de transición, ¿cómo se define? La probabilidad de transición
es la probabilidad, esta probabilidad condicional. O sea, es la probabilidad de que el estado esté de que el sistema esté en el estado n+1, dado que el estado I ya ocurrió. Entonces esa sería una definición de lo que sería la probabilidad de transición. Y se define también una matriz de probabilidades de transición, ¿no? Una matriz de probabilidades de transición. La matriz de probabilidad de transición un margen de probabilidades de transición etcétera, ¿no? Donde, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la probabilidad P00 es la probabilidad de que el sistema pase del estado 0 al mismo estado 0. La probabilidad 0,1 es que pase del estado 0 al estado 1. La probabilidad 0,2 que pase del estado 0 al estado 2. La probabilidad 1,0 que pase del estado 1 al estado 0, etcétera, ¿no? Eso básicamente. Y también existen las probabilidades de los estados, ¿no? Bueno, voy a las probabilidades de los estados. Las probabilidades de los estados o sea, la probabilidad que esté en estado 0, esté en el estado 1, esté en el estado 2, etcétera, ¿no? Básicamente esos son lo que serían las probabilidades de los estados. La matriz de transición tiene ciertas propiedades. Las propiedades de la matriz de transición bueno, en primer lugar, todos sus elementos son mayores o iguales a 0 y la suma de los elementos, digamos, en este caso de una fila sería entonces siempre iguales a 1. Por ejemplo, yo podría tener un sistema que está solamente un ejemplo, ¿no? Digamos un sistema muy sencillo, un sistema con dos estados, que pueden ser, en este caso los voy a denotar como estado 0 y estado 1. En este caso la matriz sería una matriz básicamente de orden 2×2, ¿no?
Bueno, en este caso vamos a, o sea, tengo dos estados, estado 0, estado 1. Por lo tanto, las únicas probabilidades de transición que se definen en este caso son, en este caso, del estado 0 a sí mismo, del estado 0 al estado 1, del estado 1 al estado 0, y de las transiciones que me mantienen en el mismo estado, que son de 0 a 0 y de 1 a 1. Si, por ejemplo, yo defino un par de constantes, yo podría, un caso un poco más concreto de una matriz, en este caso podría ser la matriz con elementos 1 menos A, B y 1 menos B. Eso me podría definir a mí una matriz de transición. Siendo que efectivamente la suma de los elementos de cada fila se obtiene uno como resultado. La probabilidad de, digamos, de que el sistema esté en el estado 0 no es más que, a ver, voy a salvar esto. O sea, ¿cómo se define en este caso la probabilidad de que un sistema esté en el estado 0? Es la probabilidad de que la variable tome el valor 0, la probabilidad de que esté en el estado 1, la probabilidad de que tome básicamente el valor 1, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso podría ser un ejemplo de una matriz de transición muy sencilla, ¿no? Las cadenas de Markov entonces se pueden tratar como un sistema estocástico, que lo que me está modelando son transiciones entre diferentes estados. Eso básicamente podría ser una forma de enfocar esto, ¿no? Vamos a ver eso, vamos a analizarlo rápidamente. O puede ser una definición. Una definición, digamos. O sea, básicamente, que tenemos un sistema que la probabilidad del estado actual solamente depende en este caso, o sea, lo que ocurre en el estado actual solamente del estado anterior y no de los estados, digamos, anteriores a este, ¿no? De los tiempos pasados, por así decirlo. Eso podría ser o sea, esa es la definición. Se puede interpretar entonces como transiciones entre diferentes estados, ¿no? O sea, ¿cómo podemos definir entonces las cadenas de Markov? Disculpen un segundito. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, perdón. Perfecto, sí, porque tuve un pequeño problema en la clase anterior y hubo una desconexión de la red. Y bueno, estoy grabando para que tenga entonces las notas de lo que estamos platicando ahorita. Continúo entonces. O sea, se puede interpretar entonces como una serie de transiciones entre estados. O sea, se puede ver entonces como una definición a partir de como transiciones entre estados. O sea, puede ser un proceso estocástico cuyo desarrollo se puede tratar, ¿no? Se puede tratar como una serie de transiciones entre estados. Entre estados que tienen la propiedad de Markov.
básicamente. La propiedad de marco, repetimos, si usted tiene una distribución condicional, solamente básicamente la probabilidad, la idea es que la probabilidad del estado actual, dado que tenemos el estado anterior, solamente es igual a la probabilidad del estado actual, dado que tenemos todos los estados pasados, ¿no? O sea, la idea muy resumida es que lo que pasa en el estado actual solamente depende del estado anterior y no de los tiempos pasados. Esa es básicamente la definición de un proceso de Markov. O sea, lo podemos ver entonces como una serie de transiciones entre estados. ¿Cómo lo caracterizamos entonces con esta matriz de transición? Y indicando las propiedades entre los diferentes estados. Bueno, se nos está acabando el tiempo y quería un poco, bueno, vamos a dejar en este punto esta introducción de las cadenas de Markov. ¿Qué queremos hacer con las cadenas de Markov? Bueno, simular casos muy sencillos, por ejemplo, dando una cadena con una cierta matriz de transición. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, o un instructivo que les voy a ir pasando. Usted tiene, por ejemplo, una matriz de transición. Bueno, ¿cómo yo puedo ir simulando en este caso la evolución del proceso, ¿no? La idea es siempre tener una matriz de transición y una probabilidad inicial para... O sea, usted tiene los diferentes estados y lo que de inicio lo que usted genera es la probabilidad en t igual a 0 en el momento inicial de los diferentes estados. Por ejemplo, en el caso que nosotros estamos viendo, creo que esto sí lo salvé, ¿verdad? Déjenme sacar. Sí está salvado. O sea, la idea es que usted tiene una matriz de transición y cuando usted comienza a simular un proceso de esto, usted lo que dice, bueno, supongamos que el estado 0 tiene probabilidad 1 al inicio y el estado 1 tiene probabilidad 0. Obviamente las probabilidades, digamos, la suma de las probabilidades de los estados tiene que ser por alguna razón, bueno, obviamente no puede ser mayor que 1. Y la idea es entonces ver cómo evoluciona este proceso, cómo cambian las probabilidades de los diferentes estados a medida que el proceso evoluciona. Eso es básicamente el objetivo, ¿no? O digamos la forma de enfocar en este caso las cadenas de Markov, ¿no? Existe una cierta relación entre las probabilidades de los estados que tiene que ver con la matriz de transición. Si yo tengo, por ejemplo, una matriz de transición, un elemento de la matriz, en este caso usted puede calcular entonces las probabilidades de los diferentes estados a partir del producto, en este caso de la matriz por las probabilidades de los diferentes estados. Eso lo vamos a ver más, digamos, en ejemplos más concretos. Ahorita lo que me gustaría es un poco, ya que vamos a tener el siguiente proyecto en este caso de proceso gaussiano, me gustaría que recordáramos un poco las funciones que se van a utilizar para realizar estas simulaciones. La idea que vamos a manejar para el proyecto relacionado con Gauss es muy similar al caso Poisson. Nosotros vamos a tener bueno, aquí están las funciones de Poisson. En el caso de Browniano, nosotros teníamos una
una función que me simulaba, creo que la tengo acá, creo que es esta, una función que me permite simular la evolución de un proceso, ¿no? En este caso browniano. Por ejemplo, acá si yo tengo una... O sea, siempre partimos de la simulación del proceso en sí. En este caso, esto me está simulando una realización. O sea, si fuera una simulación de Monte Carlo, por así decirlo, sería una de las tantas posibles trayectorias de una partícula, ¿no? Bueno, en este caso yo voy a decir que van a ser 100 pasos. Sigma, que es el parámetro que caracteriza el proceso, voy a decir que es 1. Y delta t sería en este caso 0.1, ¿no? Y vamos a ejecutarlo. Cuando usted ejecuta, lo que aparece entonces son las trayectorias de la partícula que están almacenadas en el arreglo Brownian, Y Brownian. Vamos a ver la gráfica si nos aparece. Aquí está. O sea, usted tiene acá entonces son las diferentes trayectorias. Voy a hacerlo con mucho más detalle. Para eso lo que voy a hacer es poner mil pasos de la partícula. Vamos a ver. Vamos a plotear. Aquí está. Obviamente un movimiento aleatorio. Entonces, digamos, la partícula tiene este sería el movimiento de una partícula. Si realizo otra simulación, bueno, voy a pedir que me grafique en la misma gráfica la siguiente trayectoria. Generamos una nueva trayectoria y ploteamos en la misma gráfica. Entonces van viendo diferentes trayectorias de la partícula, ¿no? Si yo hiciera un corte acá y viera bueno, vamos a hacer otras simulaciones. Aquí tenemos ya 3 trayectorias. Vamos a ver si nos permite hacer una cuarta. ¿Sí? O sea, la idea, si yo hiciera cortes en diferentes tiempos, digamos, las posiciones finales de la partícula que aparecería entonces, o sea, el eje Y, básicamente lo que me está dando es la posición de la partícula en un tiempo dado. Por ejemplo, si yo fuera a simular para 300 segundos, bueno, 300 pasos que serían 30 segundos en este caso, porque delta t que estoy utilizando es de 0.1, ¿no? Si tengo 1000 pasos, sería en este caso 100 segundos de simulación. Pero bueno, vamos a ver. Para 300 pasos tendría entonces las posiciones finales. Bueno, aparecen de forma aleatoria porque estos movimientos aleatorios. Pero lo que se puede ver es, por ejemplo, si a los 100 pasos las trayectorias, las posiciones finales están más concentradas. A medida que el tiempo pasa, digamos, se van separando más de forma aleatoria. Hay una mayor separación. Y eso es lo que tiene que ver precisamente con el hecho de que en el tiempo final, para un tiempo neto, el incremento neto es proporcional a una distribución gaussiana, pero que tiene en este caso una varianza, digamos, igual a sigma cuadrado, ¿no? Por t, ¿no? O sea, lo que habíamos visto acerca de la distribución para el incremento neto de la posición, ¿no? De la posición de la partícula.
una distribución gaussiana con una varianza que es proporcional a sigma cuadrado por t. De alguna forma esto ilustra eso, ¿no? Usted tiene diferentes posiciones. Si fuera a sacar la distribución empírica de las posiciones y sacara, por ejemplo, la varianza, vería entonces que sí, efectivamente, esa varianza es proporcional a sigma cuadrado por t. Podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Existe esta función que se llama distribución Brownian. Esta función, bueno, que básicamente dice, bueno, usted ejecuta una cierta cantidad, n sample veces el movimiento, o sea, hace esto que aparece acá, pero lo pasa 1000 veces o 100 veces. Y al final entonces va colectando las posiciones finales de la partícula, y eso me estaría dando a mí una distribución para las posiciones. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Digamos que voy a generar 100 trayectorias diferentes, que estas trayectorias van a tener 1000 pasos cada una. Vamos a poner 100 pasos para empezar, ¿no? Que sigma es 1 y delta t, voy a poner delta t 0.1. Uy, corrió bastante rápido. Vamos a ver cuánto mide este vector. Sí, tiene 100 elementos. El histograma bueno, déjenme cerrar esta gráfica y hacer una nueva gráfica. Aquí está, ¿no? O sea, yo tengo una bueno, para 100 trayectorias, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tenemos 100 pasos que con un delta t de 0.1. Yo sé que la distribución gaussiana que se va a generar en principio debe tener una varianza proporcional a sigma cuadrado por t. Sigma cuadrado en este caso es igual a 1 y t en este caso, bueno, fueron 100 pasos, ¿no? Por 0.1 serían 10 segundos, ¿no? Serían 10 segundos. Sería la varianza. Vamos a ver cómo funciona esto, si no... O sea, tiene lógica, ¿no? O sea, si yo, en este caso, la varianza del dato empírico, ese dato vendría siendo las posiciones finales de la partícula. Debe ser una distribución con una varianza cercana a 10. Aquí me da 8. Vamos a hacer más simulaciones para que sea más exacto. 1000. O sea, 1000 datos ya sería mucho más. Se va a demorar más, pero vamos a ver la varianza del dato empírico. 9.76, casi 10. Si yo incremento el número de pasos, por ejemplo, si yo tuviera 1000 pasos, en este caso, si yo tuviera 1000 pasos, sería 1000 por 0.1, que sería el delta t, sería 100, o sea, el tiempo sería de 100, sería sigma cuadrado por t, sería 1 por 100, sería una varianza aproximadamente de 100. O sea, la distribución gaussiana que se va a generar tiene una varianza aproximada de 100. Si yo tomo 1000, en este caso,
se va a demorar mucho más porque obviamente son 1000 pasos para cada trayectoria. Voy a hacer 1000 veces eso, generando 1000 pasos por cada trayectoria. Vamos a ver, se está demorando obviamente. La varianza tendría que ser entonces cercana a 100. Vamos a ver. Ya ocurrió. Vamos a ver el histograma de estos datos primero, a ver cómo se comportan. Ya ven, una distribución acampanada, es gaussiana, y cuando usted saca la varianza de 100, aproximadamente 100. O sea que está en concordancia con lo que la teoría nos está diciendo acerca del comportamiento de esto, ¿no? O sea, las posiciones finales de la partícula deben ser, obedecer, o sea, el desplazamiento neto de la partícula es una distribución gaussiana, en este caso con una varianza que es proporcional, o que debe ser, la varianza en este caso debe ser sigma cuadrado por t. Sigma cuadrado es 1, t es 1000, que es el número de pasos por el delta t, t es 100, sigma cuadrado es 1, entonces la varianza es 100 y la distribución es acampanada, una distribución gaussiana. Si yo hago esto de forma un poco más fina y me voy a mi herramienta de Fit Tool, voy a hacer la distribución, voy a buscar mis datos acá. Si me están escuchando, no se interrumpió la señal, ¿verdad? Perfecto. O sea, me voy a Defit Tool. Voy a bueno, ya estamos un poco más familiarizados con esta función. Este serían mis datos. Creo un juego de datos y voy a perfecto. A ver, no me creó el juego de datos. Bueno, ya me creó el juego de datos, aquí lo tengo. Y los puedo tener acá. O sea, aquí se ve el comportamiento de esta distribución. Perfecto. Lo que nos faltaría entonces sería hacer una gráfica, ¿no? Una gráfica de estos datos. Voy a ejecutar de nuevo la función porque parece que algo no me está funcionando acá. Ok, aquí está. Vamos a hacer o sea, vamos a ajustar la distribución normal, que debe ser la que modela estos datos. Y vamos a ver qué pasa. Efectivamente una gaussiana con varianza de 100. Y fíjense lo bien que funciona. O sea, se ve que efectivamente la posición final de las partículas para este movimiento obedecen a una distribución gaussiana con una varianza que es proporcional a sigma cuadrado por t. Sigma cuadrado es 1, t es 100, con una varianza de 100. Entonces esto ilustra que los incrementos totales, bueno, los incrementos tienen una distribución gaussiana, pero el incremento neto total también es gaussiano con la varianza que habíamos especificado. Entonces por esa sería la tónica del segundo proyecto. Igual lo podemos discutir un poco más del tercer proyecto, perdón. Pero básicamente sería esa la idea. Bueno, posiblemente tengamos algunas dudas al respecto, pero ya la vamos